Muy buenos días para todos. Hoy vamos a ver algunos tips bien interesantes en tema de reglas de incorporación de la prueba pericial. En primer lugar, vamos a ver cuándo se presenta el informe base de opinión pericial y cuándo no es necesario hacerlo. Es decir, el análisis de los artículos 412 y 415 del procedimiento penal. El 415 indica que se presenta la pericia con el informe base de opinión pericial y el 412 se refiere a la pericia sin informe previo de base de opinión pericial. El 415, informe con base de opinión pericial, es donde el experto puede ser citado para exponer sus conclusiones y apreciaciones técnicas, científicas o artísticas en relación con alguno de los supuestos específicos de la controversia, en cuyo caso la opinión tiene una base fáctica que puede fundarse en su propia observación o en la reconstrucción de los hechos elaborada en el juicio a través de otros medios de prueba. Tal pieza, es decir, la base de opinión pericial, no es más que una aproximación al objeto y alcance del posterior dictamen. El 412 del procedimiento penal se refiere a la pericia sin informe base de opinión pericial. Son las situaciones donde el experto puede ser convocado para explicar de manera genérica una abstracción de los hechos del caso concreto examinado, para que explique ciertos conceptos o premisas especializadas relevantes para la valoración probatoria y la decisión que haya de tomarse, pero sin haber estudiado ninguno de los aspectos concretos de la situación juzgada. Muy bien, vamos entonces a explicar las reglas del debido proceso para la incorporación de la prueba pericial. Las siguientes son las reglas que aconseja la doctrina y la jurisprudencia. Así, 1. Descubrimiento del informe base de la opinión pericial con sus anexos y soportes en las oportunidades reguladas por la ley, indicando los puntos sobre los cuales recae la pericia. 2. Enunciación y solicitud motivada de su incorporación en audiencia preparatoria, delimitando el tema sobre el cual versará la prueba. Recuérdese que la prueba pericial, en los términos del artículo 405, es la que procede cuando sea necesario efectuar valoraciones que requieran conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados, con exclusión de aquellos saberes que, aunque calificados, son generalizados. 3. Decreto previa verificación del cumplimiento de parámetros de pertinencia, necesidad y utilidad. Esta es la decisión judicial. 4. Comparecencia del perito a juicio para rendir el interrogatorio bajo el cumplimiento de los lineamientos establecidos en los artículos 417 y 418 del procedimiento penal. 5. El perito en juicio deberá comparecer a rendir interrogatorio donde explicará, como mínimo, 1. Los principios científicos, técnicos o artísticos en los que fundamenta sus verificaciones o análisis. 2. El grado de aceptación de los mismos en la comunidad científica. 3. Los métodos empleados en las investigaciones y análisis relativos al caso. 4. Deberá explicar sobre si en sus exámenes o verificaciones utilizó técnicas de orientación, de probabilidad o de certeza. 6. No es obligatorio ni procedente la incorporación del informe escrito, esto es la base de opinión pericial con sus soportes y anexos, en audiencia de juicio oral, ya que la prueba pericial se produce satisfactoriamente
tan solo con la declaración del perito en audiencia pública sometido a interrogatorio cruzado. Sin embargo, puede suceder en la práctica judicial lo siguiente. 1. Que se permita la incorporación en juicio oral del escrito base de opinión pericial junto con sus anexos o soportes. 2. En pericias complejas o altamente cualificadas, tales como análisis financieros, estudios matemáticos, explicación de fórmulas químicas, etcétera, etcétera, se permite la incorporación como testimonio complementario o extensión de la declaración del perito. En estas dos situaciones, el perito actúa como testigo de acreditación o de incorporación. En ambos casos, solamente se valorará lo dicho por el perito en audiencia. Es decir, que el informe base de opinión pericial y sus anexos y soportes no pueden aportar ni más ni menos que lo dicho por el perito en el interrogatorio cruzado. La base de opinión pericial y los soportes de la pericia no son prueba documental autónoma. Es que la prueba pericial es una prueba eminentemente testimonial. La pericia es medio de prueba, pues introduce máximas de experiencia técnica especializada de validez universal para cualquier tipo de proceso. Por lo general se compone del informe escrito, que es la base de opinión pericial, y los soportes o anexos de los que se nutre, tales como fotografías, planos, diseños, tablas, etcétera, etcétera. En general, evidencia ilustrativa. Ninguno de los dos, ni la base de opinión pericial, ni los soportes, son prueba documental autónoma. Ni siquiera pueden ingresar por la vía de estipulación, porque es prueba testimonial. El perito rinde un testimonio. Vamos a ver finalmente el tema de la fungibilidad del perito o la homologación del perito, que está regulada en el artículo 419. Desafortunadamente, pese a la buena intención del legislador, el artículo 419 del procedimiento penal no fue lo suficientemente prolijo y dejó por fuera eventos en los cuales definitivamente no es posible lograr la comparecencia del experto al juicio oral. Es así que presupuestos tales como la muerte del perito, la imposibilidad de ubicarlo, tema de jubilación o pensión porque salió del país, etcétera, etcétera, quedaron por fuera del artículo 419. ¿Qué hacer entonces? Es ahí donde hablamos de la fungibilidad del perito o de la homologación del perito. Se presentan dos situaciones. Uno, que otro perito interprete el informe base de opinión pericial y rinda la pericia. Esto es, los peritos pueden utilizar información plasmada por otros expertos de la misma disciplina. Esta es la opción más general y más corriente. Y dos, la otra opción es que otro perito realice la pericia en juicio oral cuando ello sea posible. La jurisprudencia sobre este tema se inicia con la providencia 3214 del 2008, luego con la 4239 de 2013, hay otra providencia del 2014 36624, en el 2015 el radicado 46312, en el 2016 radicado 47764, también el radicado 48997, en el 2021 está la providencia 55754, en el 2022 providencia 56853 y en el 2023 en abril la 58235 y el 21 de junio de 2023 la 58045. Al final de la presentación encontrarán la presentación en PowerPoint con las providencias de la Corte más relevantes sobre este tema, así como doctrina sobre el particular. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.